después de pretender ser dibujante, tener una colección que tenía más o menos como unos 1000 cómics, ¿no? Llegué a tener 1000 cómics de superhéroes, sobre todo el Hombre Araña, Batman, Sí, etcétera. los grandes clásicos. Sí, pasé de esa colección que yo creo que si lo hubiera conservado ahorita sería dueño de algún edificio. Sí, porque es carísimo Es también carísimo. coleccionar cómics Sí, hoy en día. entonces pues eran muy baratos, pero ahora esos cómics son muy caros, ¿no? Ujú. Pero bueno, terminaron en el camión de la basura en algún lugar y pasé de coleccionar cómics a empezar a coleccionar discos, ¿no? La música que a mí me gustaba, que en aquel entonces mis primeros discos debe haber sido alguno de Queen, Sí. de Pink Floyd, de Kiss, ¿no? Que fue a lo mejor un poco lo que me ayudó a brincar del mundo de los cómics al rock Al de una rock. manera así casi como natural. El otro El lado del otro rock. lado del rock. El otro lado del rock. Muy buenas noches a todos, bienvenidos al espacio del estudio 1976, esto es El Otro Lado del Rock. Bienvenidos a todos los fans, a toda la producción. Ya estamos por terminar la cuarta temporada, ya nos falta bien poquito, ya van a empezar los live sessions, van a empezar a desfilar un buen de bandas aquí underground, que al fin y al cabo es lo que, por lo que hicimos este programa, ¿no? Y hoy tenemos un programa de honor. Lo digo de honor porque está aquí con nosotros el maestro Ricardo Bravo, a quien le Hombre, pido muchas gracias, muchas gracias. un fuerte aplauso, ¿no? Aquí la producción ya estaba emocionada porque iba a venir Ricardo Bravo. Hombre, Entonces mucho gusto dijimos, estar aquí. bueno, hombre, y la verdad es que muchas gracias por aceptar la invitación y es un honor tenerlo esta noche aquí. No, pues un gustazo siempre estar hablando pues toda esta vida que ha sido el rock and roll, ¿no? Así Para es. mí, digo, ya te contaré desde dónde viene esta cuestión del Sí, rock, pero pues es algo que siempre nos da mucho gusto poder platicar. sí, claro, ya desde cuánto tiempo ya viejo lobo, ya aquí Sí, sí, en el ya, rock and roll, ya, toda ya. la institución. Y además ahorita también vamos a preguntarlo sobre la colección de discos, ¿no? También. Sí, sí, hay varios temas ahí. Que sí está impresionante. Sí, gracias. Sí. Ricardo, primeramente quiero preguntarte, ¿cómo es que empieza Ricardo Bravo tú en tus inicios Sí. o de chavo o qué es lo que te hace vibrar para dedicarte al rock and roll en sí? Pues mira, yo creo que no tuve mucha elección porque mi papá tenía una banda de rock. En los 60 pues era una banda que tocaban covers, pero también tocaban temas originales. Sí. Y el cuarto de ensayo era la sala, ¿no? De un departamento en el que vivíamos ahí en la colonia Verónica Ansúrez. Mm. Ahí pues, hacían a un lado los sillones, se conectaban y empezaban a tocar. Entonces, pues básicamente así fui concebido, digamos, yo me imagino que incluso en el estómago de mi mamá, ¿no? En el vientre de mi mamá, pues ya empezaba a escuchar rock, ¿no? Y Sí. después, cuando se andaba en la andadera, andaba ahí entre los cables, entre los bafles, ¿no? Entre las bocinas. Entonces realmente para mí, yo creo que el haber tenido el contacto con el rock desde esa época, incluso antes de haber nacido, pues me marcó completamente, ¿no? O sea, realmente, sí me gustan otro tipo de músicas, pero realmente el Es, rock para mí lo ha claro. significado todo, ¿no? Desde esas épocas eh, hasta ahora, ¿no? Mi mamá oía todo el tiempo Elvis Presley, mi papá escuchaba Beatles, Rolling Stones, y realmente al día de hoy cuando escucho esa música, en particular de esos tres artistas, pues significa algo muy especial, ¿no? Realmente Sí. para mí, escuchar esa música y bueno, ya con el tiempo, después de pretender ser dibujante, tener una colección que tenía más o menos como unos 1000 cómics, ¿no? Llegué a tener 1000 cómics de superhéroes, sobre todo el Hombre Araña, Batman, Sí, etcétera. los grandes clásicos. Sí, pasé de esa colección que yo creo que si lo hubiera conservado ahorita sería dueño de algún edificio. Sí, porque es carísimo Es también carísimo. coleccionar cómics Sí, hoy en día. entonces pues eran muy baratos, pero ahora esos cómics son muy caros, ¿no? Ujú. Pero bueno, terminaron en el camión de la basura en algún lugar y pasé de coleccionar cómics a empezar a coleccionar discos, ¿no? La música que a mí me gustaba, que en aquel entonces
mis primeros discos debe haber sido alguno de Queen, de Pink Floyd, de Kiss, ¿no? Que fue a lo mejor un poco lo que me ayudó a brincar del mundo de los cómics al rock de una manera así casi como natural. Y bueno, ahí empecé a tener varios discos y nuevamente mi papá fue el que me reintrodujo al rock, pero esta vez al rock en español. Él se volvió un melómano muy heterogéneo, Sí. pero aún dentro de su parte que le mantenía como rockera, de repente me decía, oye, tienes que escuchar a este cuate que se llama Jaime López o a este cuate Ya. que se llama Chuck Moll. Estamos hablando de los tempranos 80s, ¿no? Yo era un Sí, chavito sí, que sí. estaba metido en el New Wave y en ese tipo de cosas, sobre todo cosas que venían de Inglaterra, de Estados Unidos, y mi papá me fue el primero que me conminó a impulsó. volver a escuchar, ¿no? El rock en español, que yo ya lo había escuchado con los Teen Tops, con los Rebeldes del Rock, con todo ese tipo de grupos. Ujú. Y recuerdo, la verdad es que no haberme conectado tan fácil al principio, pero después me di cuenta de que era algo diferente porque nos podíamos identificar Sí, con esa claro. música, ¿no? Cosas que empecé a oír de Botellita de Jerez, de Ritmo Peligroso, verdaderamente me empezaron a gustar, ¿no? Ya no Así era es. oírlo como porque alguien te lo había recomendado, sino que realmente era una música que me estaba transmitiendo Sí, algo ya lo diferente. disfrutabas. Sí, exacto. Y me estaba transmitiendo algo diferente a lo que me transmitía el rock en inglés, ¿no? Ujú. Ahí se dio una cosa, digo, ya avanzando en los 80s, cosas que me sucedieron que me prepararían para un momento clave que yo iba a tener en mi carrera como persona que se dedicaba a escribir de rock. Fue que en la secundaria había el único extranjero de la secundaria era un cuate español que se iba a verano, cada las vacaciones, iba a España, a su país, y regresaba y traía discos, Ah, ¿no? Entonces yo recuerdo que me decía, oye, yo veo que tú oyes mucho rock, ¿por qué no oyes algo de rock español? ajá. Y la verdad es que cuando me dijo eso, me imaginé como si ahorita, con todo respeto, alguien nos dijera, pues escucha rock de algún país así que no te imaginas, de Timbuktu, ¿no? De Zimbabue, no sé, Sí, algo sí, así. sí, sí. No te puedes imaginar. Y realmente cuando fui a su casa y empezamos a escuchar cosas como Miguel Ríos, como Radio Futura, La onda madrideña estaba de exacta, la moda. movida madrileña, Ah, sí, exactamente, sí, sí, exacto. incluso Mecano, ¿no? Yo dije, wow, ¿qué es esto, Ah, no? O sea, las letras, la música, se me hizo algo, estamos hablando del 83, 84, por ahí, ujú. realmente me sorprendió mucho, y Alaska y Dinarama, ¿no? Que estaba Sí. en aquel entonces, me reveló un movimiento muy fuerte, muy interesante, y poco después, en el 85, 86, mis papás rentaban unos departamentos que estaban atrás de la casa que nosotros teníamos. Y yo pues, me la pasaba oyendo In Excess y Duran Duran y lo que estaba muy en boga en ese tiempo. Y una de las personas que rentó el departamento era un cuate argentino que había venido a México exclusivamente al Mundial del 86. Ah, Entonces qué buen vino, tiempo. sí, vino a encontrar un trabajo para establecerse y de ahí sacar el dinero para ir a los partidos, ¿no? Sí, Entonces él venía así con toda la idea, ya sabemos cómo somos argentinos, sobre todo en la cosa del fútbol, sí, son súper apasionados. apasionados. Entonces dejó todo en Argentina, lo único que se trajo es ropa y se trajo algunos discos, ¿no? Entonces una vez me dijo, oye, che, era un joven, pero ya como unos 4 años mayor que yo, me dijo, he escuchado que oyes mucho rock, pues Igual, vení a ándale. escuchar algo de rock argentino. Y pues igual, ¿no? Que con Sí, el español yo dije, argentino, pues, ¿qué será, no? sí. Y también, pues realmente me fui de espaldas cuando empecé a escuchar a Luis Alberto Spinetta, a Charly García, A el Virus, primer todos disco de esos. Soda Stereo, exacto, traía un Ajá, disco de Soda. Virus, el anterior al de Locura. Eh, yo dije, ¿qué es esto? No sé, realmente se me hizo Ujú. también un rock con una historia, una calidad que realmente me sorprendió mucho. En el 86 yo intento hacer mis primeros pininos, un chavito queriendo entrar en los medios de comunicación
Y mi hermana estudiaba en la universidad y trabajaba de capturista, porque entonces las computadoras no eran que todo el mundo tuviera su Sí. computadora. Incluso estos medios, como el periódico El Nacional, no tenía así que todo el mundo tuviera computadoras. Entonces lo que escribían los reporteros, había personas como mi hermana que los transcribía en la computadora, de las pocas computadoras que tenían. Entonces ella me dijo, oye, pues deberías ir con el director de espectáculos a pedirle una oportunidad. Y lo hice, y con tan buena suerte que me dijo, oye, pues tenemos mañana una conferencia de prensa con un cuate que se llama Miguel Mateos, y aquí no tenemos Cabrón. ni idea quién es, nadie Oh, qué sabe quién es chido. Miguel Mateos. Todo el mundo sabía vida y obra de Yuri, de Manuel, Ajá. pero nadie tenía idea de quién era Miguel Mateos, porque además el nombre era como de cantante vernáculo o algo así. Ajá. Entonces nadie entendía nada. Y le digo, yo sé quién es Miguel Mateos y tal y tal. Y ya le abrió a Queen en Argentina. Y me dijo, Ajá. pues tú te vas mañana a hacer esa Va que entrevista, va. ¿no? Así, tal cual. Pues digo, ya la gente que conoce a Miguel Mateo sabe que igual no fue la mejor manera para empezar, porque es una persona muy particular, pero Ajá. para un novato, pues no fue lo mejor, pero pues creo que lo libré, sobre todo porque él se dio cuenta que yo sí sabía algo de su Sí. carrera, y eso casi a todos los artistas les gusta, ¿no? El hecho Sí, un de poquito. que sí conozcas su carrera, y no pues estés nada más ahí Divagando. divagando. Exacto. Y entonces así empecé en el periódico El Nacional, 86, 87, y de ahí hice una carpeta, fui a una estación de radio, así, toqué la puerta, y pedí la oportunidad de hacer un programa que no había de rock en español, ya con ese concepto de El rock en concepto en español. rock en tu idioma. Había unos programas en Rock 101 y en WFM que eran programas de rock español. Era uno que se llamaba El Chiringuito, el Rock 101, y en WFM se llamaba Rocolé. Pero ponían rock en español exclusivamente, Sí. cosas De padrísimas. hecho, perdón Ricardo, el Sí, eslogan era rock en español 101, ¿no? Y que era el sello sí, a lo que te referías, ¿no? exactamente. Bueno, estos programas eran lo que se oía en la FM, y entonces Luis Gerardo Salas, que era el director de Rock 101, había creado un concepto que se llamaba Espacio 59, que Ajá. ahí sí era este concepto del rock en español, porque lo mismo podías oír a un grupo argentino que un español y un mexicano, y iba todo mezclándose, que creo que aquí en México eso no ocurre en Argentina ni ocurre en España. Ellos tienen sus escenas muy, muy marcadas, pero aquí en México sí tuvimos esta apertura, Sí, ¿no? sí, es Realmente exacto. todo el mundo fue bien recibido y se creó este concepto del rock en español, que creo que fue súper benéfico para todos. Claro. Y allí, entonces yo lo que quise hacer fue un programa que tuviera esa misma idea, ¿no? Del rock en español como un todo, y proponerlo en una estación de FM, que hasta ese momento no había un programa de rock en español en la FM. Y para mi sorpresa, mi carpeta con recortes y con dibujitos y con Sí, secciones sí. de cómo iba a ser el programa, un chavito de 18 años, me vieron, dijeron, ¿sabes qué? Vas a hacer el programa, pero te vamos a poner a un locutor que te va a apoyar, y Ajá. entre los dos van a hacer el programa, ¿no? O sea, tú con los conocimientos y vas a estar Ajá. hablando, y él digamos, con la voz ya como de locutor Sí, sí. profesional, ¿no? Que entonces se manejaba mucho eso, no le daban el micrófono a cualquiera como ahora, ¿no? Sí, sí, Realmente sí. para abrir un micrófono era Sí, era bien bien complicado. complicado. Tenías que tener una serie de conocimientos de cultura general, de cómo modular la voz, etcétera, ¿no? Claro. Y entonces, pues así, empecé, debe haber sido 87, 88 con ese programa, que manejamos varios nombres. Realmente no fue el que más me gustaba, pero se terminó llamándose Hisparrock 99, en una estación que se llamaba Digital 99, que todavía creo que existe por Creo que sí, ahí. ¿verdad? Bueno, Desde ahora los no 80s. miento, en aquel entonces se llamaba Sonido 99, y luego Después, cambió su nombre a Digital Digital 99. 99. Y no sé Ajá. si luego brincó al 89 o por ahí estuvo la cosa. Creo que la estación no sé si todavía exista o por ahí. Pero bueno, esa fue ese primer programa de rock en español
que se hizo en la FM, ¿no? Y yo entonces pues no tenía una conciencia de lo que estaba ocurriendo, yo simplemente le daba seguimiento pues a lo que yo veía que estaba ocurriendo y a lo que ya otros habían hecho, afortunadamente. En Rock 101 también ya ponían canciones, ¿no? Como lo mencionabas, dentro ponían 5 en inglés y de repente soltaban alguna de Ritmo Peligroso, de Naftalina, recuerdo a Radio Futura, Alaska y Dinarama, que empezaban a tocar ahí dentro de la programación normal de Rock 101, pero un programa como tal fue y recuerdo pues haber presentado los discos de Caifanes, de Cecilia Toussaint, y pues sí fue un shock fuerte, digamos, para mí, que prácticamente estaba empezar a recibir a todos esos grandes, bueno, esos artistas que estaban empezando a tener mucha proyección, pero que afortunadamente, como yo en aquel tiempo lo único que hacía era vivir en los conciertos de rock. Estaba en Rocotitlán desde el miércoles. Sí, todo lo que comentaba hace rato, ¿no? Sí, realmente pues me sabía su vida y obra, ¿no? Los había visto en vivo y podía, no me sorprendía cuando veías a Saúl llegar con su crepe. Exactamente, ¿no? Entonces podíamos platicar de las cosas que estaban ocurriendo y creo que eso marcaba una diferencia interesante, ¿no? Porque realmente, si la gente que vivió aquel tiempo, era a veces un shock lo que pasaba entre las bandas de rock que empezaban a llegar a programas en donde estaban acostumbrados a recibir pues, todos los productos de plástico de Televisa o baladistas. Entonces de repente llegaban pues, cuates con una apariencia muy rara, ¿no? Y que aparte pues ellos no tenían ni idea de dónde venían, qué es lo que hacían, qué significaba todo lo que ellos traían o su música. Entonces las conversaciones eran muy raras, ¿no? Sí, era así como de pues casi preguntar de todo, pero a la vez no tener un conocimiento sobre ellos, ¿no? Entonces, pues ese fue mi paso, digamos, mi momento de haber podido entrar en una situación en la cual ciertas circunstancias que se me habían dado de una manera muy personal me ayudaron a estar, pues ahora sí que en el momento adecuado, en el lugar adecuado, para poder entrar, ¿no? Porque también cuando yo entré prácticamente simultáneamente al mundo, digamos, de la radio y de la prensa escrita, ¿no? Porque también empecé a escribir en el periódico y ahí pues vi a periodistas muy, muy conocedores, que yo admiré, ¿no? Y que al día de hoy sigo admirando, como Óscar Sarkis, como José Javier Návar, que lo sabían todo del rock en inglés, ¿no? O sea, absolutamente todo. Eruditos del tema. Totalmente. Entonces, creo que también de una manera natural me di cuenta que tenía que a estar como en esta parte de la historia, ¿no? En esta parte del rock en español y estar tratando de aportar en ese sentido, ¿no? Entonces ahí fue lo que intenté hacer, fue lo que me ayudó también a crecer. Me acuerdo que en aquel entonces, en esos finales de los 80s, en esta afiliación con el rock en español, Pepe Navar me puso el niño héroe del rock. Sí, a la fecha luego me sigue haciendo bromas, todavía, ¿no? Todavía sigue haciendo algunas bromas el buen Pepe Navar. Y bueno, así fue como empezó todo para mí. Oye, y en el Rocotitlán, bueno, dices que te tocaron bandas, por ahí desfilaron Cristagal y Kerigma, te tocó todo ese boom y lo que hablamos hace rato detrás de las cámaras, esa transición con lo que finalmente fue en los 90s y fue ya como la consagración del rock, y sobre todo el rock aquí en México. Totalmente. Sí, realmente pues sí, en Rocotitlán me tocó ver incluso de los primeros conciertos de Caifanes, ¿no? O sea, realmente ahí fue donde ellos empezaron a tocar y ver por primera vez a Kerigma, a los Amantes de Lola, ¿no? Realmente sí fue algo y obviamente a las bandas de los 90s, incluso a mí me tocó ya, porque afortunadamente, y bueno, es algo que siempre tengo que agradecer al destino, a lo que haya sido, a los dioses del rock, etcétera, el que, pues, a pesar de ser muy joven, tuve la oportunidad de que me empezaran a invitar, pues, y ya codearme con esos periodistas ya tan reconocidos. Vieron a lo mejor todo el entusiasmo y todas las ganas que tenía y lo que estaba queriendo hacer.
y me invitaban a ser jurado en alguno de estos concursos donde salieron estas bandas que mencionas, ¿no? ¿Qué era la guerra de las bandas? La batalla de las bandas. Ajá. Sí, en la primera batalla de las bandas no participé como jurado, fui solamente a hacer como la crónica para el periódico, y ya a partir de la segunda batalla me tocó ser jurado en todas, y pues creo que nos fue bien en algunos casos en cuanto a la elección, ¿no? Bandas como El Clan, como sí, qué buena banda. Zurdo Movimiento, ¿no? Que fueron bandas que sí marcaron, que sí lograron cosas importantes. Y luego otros concursos que me invitaron más adelante, por ejemplo, me tocó ser jurado, hablábamos también detrás de las cámaras de víctimas del Doctor Cerebro, me tocó ser jurado en el concurso que ellos ganaron, y que fue algo verdaderamente pues muy llamativo, ¿no? Recuerdo que en la final consiguieron un séquito de gente que los introdujo al escenario en ataúdes, ¿no? Con antorchas. Entonces ya desde eso fue totalmente impresionante, ¿no? Recuerdo que estaba Pepe Návar y no sé si Sarkis, creo que sí, Sarkis también estaba de jurado, y pues eso nos impresionó mucho, pero obviamente lo más importante iba a ser el desempeño musical, y creo que la propuesta que ellos tenían sonó muy fresca, muy actual, y yo creo que es algo que pues al final terminó que decidiéramos que tenía que ser la banda, porque no nos equivocamos por toda la carrera que logró. Y luego más adelante también fui jurado en un concurso que organizó Coca-Cola. Perdón, ya metí un gol. No importa, ahorita todavía no hay problema. y ese concurso había bandas interesantes, pero la banda... ¿No era el Rock Líquido? No, ese fue un programa de televisión. Ah, sí, con Iñaki, ¿no? Estaba creo que Iñaki o no sé quién, sí, de ellos del 101. Sí, creo que sí. Pero no, era un concurso que se llamaba el Primer Abierto Mexicano de Rock, así le llamaron. Okay. Y pues fue que tuvo un gran apoyo económico por parte de Coca-Cola, y el chiste es que en la final pues también estábamos así muy atentos, y de repente pues vimos a una banda que estaba empezando a tocar rock, pero también con rap, y de hecho en la última rola dejaron los instrumentos y empezaron todos a rapear, y pues sí nos llamó mucho la atención, porque era algo diferente, ¿no? Estaban rompiendo una barrera que pues en ese entonces existía, ¿no? Donde realmente la gente de rock pues no nos gustaba el rap, ¿no? Pensábamos que el rap era Vanilla Ice o MC Hammer, los veíamos como algo bufonesco, un poco como lo que ahora es el reggaetón, ¿no? Exactamente. Así los veíamos, digo, no teníamos, éramos poco ignorantes de lo que realmente era el rap como un movimiento urbano que tenía cosas muy valiosas, ¿no? Y nos basábamos nada más en esos personajes comerciales. Y teníamos una idea distorsionada del rap, y ahí Molotov lo hizo, nos llamó mucho la atención, y también terminamos decantándonos por Molotov, y bueno, la verdad es que nunca nos imaginamos lo que iba a ocurrir, ¿no? Pero básicamente eso fue una parte que a mí siempre me ha gustado, estar viendo bandas nuevas. Hace poco me invitaron a un concurso después de un buen rato de no participar, y siempre encuentras, ¿no? que hay, siempre hay algo aunque ahora no, el rock mexicano digamos que no tiene exactamente un momento particularmente bueno en cuanto a la difusión, ¿no? Que está un poquito oculto, salvo algunas cuantas bandas que sí tienen mucho impacto. Te das cuenta que hay mucha gente haciendo cosas muy interesantes en el subterráneo, y que ojalá hubiera un medio, no sé si alguna estación de radio, eso, que abrazara al rock en español, pero al 100%, ¿no? O sea, yo creo que estamos hablando de cuándo. Esto que estamos hablando del boom fue en el 88. Estamos hablando de cuántos años, son décadas ya. Son muchos años. ¿Cuánta cantidad de éxitos ha habido? Éxitos radiofónicos, videoclips, bandas, o sea, te da para una estación, pero fácil, ¿no? Por supuesto, es que de tela de dónde cortar. Este programa se hizo precisamente con la idea de darle difusión a los programas a todas las bandas subterráneas, ¿no? Esa es la intención. Y por ejemplo, y no dejar en el olvido como lo que ocurrió con Sumatum Est o con Pedro y las Tortugas, ¿no? Sí, bandas que sí no tuvieron esa continuidad, ¿no? Bien, Ricardo, nos seguimos adentrando en los 90s. Te quiero preguntar, después de Rock 101, ¿qué sucede ahí? Ya sabemos toda la historia que sucede con
al final creo que fue Iñaki y Clausen. Tú estabas ya en eso último. Sí. ¿Qué pasa en esa transición? Después de eso, ¿a dónde te vas? ¿Te vas a órbita? Sí, para sí, que nos cuentes. estuve ahí en órbita, la verdad es que me recibieron muy bien, hice grandes amigos ahí en órbita y es un espacio que yo creo que al día de hoy se sigue extrañando, ¿no? Lo que Sí. hablábamos de un espacio dedicado al rock en español, ¿no? Sí. Yo creo que órbita sí se puso la camiseta del rock en español y fue muy incluyente, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, que en aquel momento órbita fue de los primeros en donde empezamos a tocar ska, ¿no? Que a lo mejor había unos que nos gustaba más que a otros, pero sin embargo nos dábamos cuenta que era un movimiento que venía muy fuerte Mucho. y había como nos preocupaba tener una vinculación con lo que estaba sucediendo en el subterráneo, ¿no? Y yo creo que así debería haber sido siempre, pero llegó un momento en el que ya no ocurrió así y entonces el subterráneo volvió a quedar pues allí, ¿no? Alejado de los medios. Y pues eran muy pocas bandas las que realmente iban logrando cierta repercusión. Al día de hoy pues sí hay una élite de bandas que tienen esa repercusión, pero el grueso del rock mexicano, de la música alternativa mexicana, en donde hay una gran cantidad de talento, pues sigue sin tener espacios, ¿no? Afortunadamente, como lo platicamos un poquito también fuera, los noventas fueron una época fundamental en donde el rock mexicano terminó de ocupar un espacio dentro de la escena musical mexicana que ya nunca más iba a dejar del todo, ¿no? Ya fue como ganar un lugar en la mesa y ya no se fue, ¿no? A lo mejor de repente lo ignoran un poquito en la plática, pero ahí está, ¿no? Sí, Ahí sí. está el rock mexicano sentado con su lugar, el rock en español, digamos en general. Y ahí en los noventas el rock mexicano creció tanto en el subterráneo que se empezaron a crear movimientos que eran fuertes por sí mismos, ¿no? No solamente el ska, el punk melódico, ya existía obviamente la escena punk, hardcore, el metal, el rock urbano, el garage, el gótico, etcétera, Sí, ¿no? sí, Empezaron a exacto. surgir muchísimos movimientos, también fue un momento clave por el surgimiento de muchas disqueras independientes que obviamente fueron muy importantes para apoyar a esos movimientos y a esas bandas que estaban proponiendo y que consolidaron en los noventas definitivamente una década que es para mí la más importante en la historia del rock mexicano, ¿no? Los noventas fueron las que sentaron las bases de todo lo que vino después, lo que hemos vivido en lo que va de este milenio, ¿no? Que por ahí también ya hay que decirlo que estamos viendo ya la cuarta parte de este milenio, ¿no? Estamos ya No manches, ya. 25 años de Sí, este milenio, ¿no? O sí. sea, parece que fue ayer, pero ya va la cuarta parte de este milenio, ¿no? Sí te acuerdas cuando estábamos en los 80s y decía, oye, préstame una lana así, ahora para el 2000, ¿no? Entonces es el 2000. No, Y mames, ya, ¿cuánto? ya, No, ya cuánto pasó. Sí, sí, sí. No obstante llegaron los 2000, sino también 2000, pues ya prácticamente 2025. O sea, ese es Sí, rarísimo, pero ya estamos, ya, ya va manches. una cantidad muy interesante de años. Sí, Y bueno, lo que pasó en los noventas ayudó a gestar, de hecho, pues como un simbolismo, en el año del 98, digamos que ya en los estertores de los noventas, surge el Festival Vive Latino, ¿no? Como sí. un reflejo de ese gran éxito, de esa repercusión masiva que ya tenía el Ajá. rock en español, y no solamente, digamos, de bandas súper populares, sino de movimientos emergentes Sí. que de alguna manera tuvieron alguna representación en ese primer Vive Latino y que, bueno, de ahí ha marcado hasta el día de hoy con polémicas, con cosas que a lo mejor hay gente que no nos gustan, pero creo que preservando esta idea de lo fuerte que es el rock en español o la música alternativa en español y Ujú. aportando cosas muy importantes, muy valiosas, ¿no? Sí. Creo que Vive Latino es una reunión, una cita anual y ineludible que es como un golpe en la mesa del rock en español o de la música alternativa diciendo aquí estamos, ¿no? Y somos muchos todavía. Sí, Ricardo, y bueno, ¿te acuerdas que al principio el concepto, bueno, obviamente era rock, pero los escenarios, creo que al parecer nada más era uno, ¿no? El primer Vive Latino Metía, fueron ¿no? dos escenarios. Uno o El dos. escenario principal, más grande, Y el alterno. y atrás, a espaldas, estaba uno más pequeño. Entonces, cuando terminaba el escenario principal, empezaba a tocar
una banda, digamos, no de las Sí. estelares, entonces ya nada más te volteabas o caminabas hacia allá y así ibas pimponeando entre los dos escenarios, así era, ese fue el primer Vive Latino. Sí. Después en el 99 no lo hicieron porque estaban como haciendo una reingeniería para presentar lo que fue ya Así es. algo mucho más cercano a lo que ya vivimos cada año a partir del 2000. Sí, 2001, 2002 por ahí, Por creo, ¿no? ahí, Se sí, esperó. exacto. Y bueno, yo quiero preguntarte qué banda te impresionó en los noventas que tú hayas dicho, rock mexicano, Sí. que tú hayas dicho en ese momento, güey, qué chingón. O sea, Pues que fíjate te hayan que te haya fueron atrapado. demasiadas bandas que no, algunas no lograron la repercusión, algunas que sí lograron una enorme repercusión, ¿no? O sea, digamos, hablando desde principios de los noventas, por ejemplo, Maldita Vecindad, que si bien venía desde el Sí, 85, sí. realmente fue una banda que, digamos, en la escena del rock mexicano, empezó a ser conocida más bien como en el 87, 88, fue cuando empezó realmente a aparecer en escenarios importantes y es en los noventas en donde llega a su máxima expresión con el disco El Circo, ¿no? Que se Sí, vuelve un fenómeno que rompió barreras del lenguaje, ¿no? A mí me tocó sí, andar así con es. ellos por medio mundo y darme cuenta de que era impresionante ver a gente pues en países que su cultura no tenía nada que ver con la Allá en nuestra. Holanda, en Alemania Sí, andaba, ¿no? exacto. En muchas partes que realmente la música, porque pues obviamente no entendían las letras como nosotros Sí. no entendemos muchas veces o no entendíamos cosas de la música en inglés y nos gustaba y nos emocionaba. Así ver esto que pasaba con otras personas que hablaban otros idiomas y que no tenían mayor conocimiento de nuestra cultura, como mexicanos y como latinos, ver cómo se emocionaban, cómo bailaban, realmente era muy impresionante, ¿no? Luego también en los noventas tenemos movimientos, más allá de estos géneros o subgéneros que ya mencionamos, también surgió algo muy, que creo que fue muy importante, que a mí me tocó bautizarlo como la avanzada regia, pero o sea, realmente era un movimiento que ya existía, ¿no? Yo lo único que hice fue ponerle el nombre y que fue muy importante por varias razones. Primero que nada porque era un movimiento que venía de otra ciudad que no era la Ciudad de México, ¿no? Sí. O Guadalajara o Tijuana, Ajá. que eran como las ciudades más rockeras. Sí, los puntos claves Los del puntos país. exactamente en el aspecto de rock. Y siendo Monterrey una ciudad tan importante en México, era increíble que no hubiera habido bandas de un nivel importante. Pues en los noventas afortunadamente se da ese movimiento, se da un boom tremendo. Recuerdo haber visto bandas que empezaron a destacar en concursos y empezar a entender que eran bandas todas de Monterrey, ¿no? Tres, cuatro Sí. bandas que realmente me llamaron mucho la atención, como La Última de Lucas y algunas otras bandas que igual no fueron las que lograron trascender la avanzada regia, pero muchos de esos integrantes hicieron otra banda y con esa ya fue el Fue como éxito, lo ¿no? El lograron. caso de Zurdo Movimiento sí fueron ellos. Y ahí, bueno, se dio ese movimiento que vino, alguna vez lo platicaba con Javier Blake de División Minúscula, que decía, el impacto que tuvo la avanzada regia, además de lo musical, de dar un vuelco a la escena del rock mexicano en el sentido de que llegaron nuevas propuestas, nuevos sonidos, ya no todo el mundo quería sonar como Maldita o como Sí. Caifanes, sino que había otras influencias electrónicas de hip hop, de new metal, etcétera. Ya era otras tendencias. También fue muy importante a nosotros, por ejemplo, me decía, estando en Tamaulipas, ver que en Nuevo León ya era un epicentro también del rock y que hacían programas especiales en MTV, que incluso la revista Eres sacó un especial de la avanzada regia, ¿no? Que me tocó que me entrevistaran, o sea, fue algo como Todavía te casi tocó esa parte. surrealista, ¿no? Que Eres. de repente medios de ese tipo se interesaran por un movimiento que había surgido tan subterráneo como la avanzada regia. Y bueno, ahí fue como una idea de que si había pasado en Monterrey, podía pasar en otra ciudad, ¿no? Y que un llamado de atención de que el rock mexicano no es solo lo que estuviera pasando en la Ciudad de México, en el Estado de México, quizá Guadalajara, Tijuana, sino que el rock mexicano abarca toda la República, ¿no? Hay movimientos en todo el país y yo creo que eso fue una de las grandes aportaciones que también hizo la avanzada regia, el movimiento de satélite que también se da en los noventas, el sonido satélite con que era realmente una cosa muy difícil de explicar cómo en una zona geográfica tan pequeña hasta cierto Sí. punto, ahí agarrando un poquito de Naucalpan, de Tlalnepantla y de Atizapán, en unas
cuantas colonias, surgió una cantidad de bandas increíbles, ¿no? Como Zico, como Café Sí, Tacuba, así es. como Secta Ujú. Core, como Resorte, Los Lagartos, El Clan, La Concepción de la Luna. Te estoy hablando de muchas de estas bandas que a mí realmente me impresionaron mucho las primeras que los vi, ¿no? Por eso un poquito Sí, sí, estoy exactamente. dando seguimiento a lo de la pregunta de las bandas que me impresionaron. Varias de estas eran de Satélite, ¿no? Sí, Y bueno, obviamente Crista Gali con su Matunés, que fueron también de las primeras que... Y entonces te das cuenta de que de repente en Satélite o la zona de Satélite había más bandas que en estados completos de la República, sí. ¿no? O sea, era una cosa increíble lo que pasó en Ciudad Satélite en los noventas. Y bueno, realmente sí fue una década increíble, ¿no? Y ya ahí fue cuando de repente, ya muy a finales de los noventas, principios de los 2000, de la década de los ceros, eh, empieza a entrar en desuso la palabra alternativo y empiezas a oír a los más jóvenes referirse a lo que nosotros llamábamos alternativo Alternativo en los 90. como indie, ¿no? Ajá. Entonces, indie, ¿qué es indie, güey? Sí. No, pues es que es indie, güey, no es alternativo, ya es indie. Que es como Entonces, independiente. Bueno, yo quiero sí, pensar, ¿no? sí, Que es por claro, eso, ¿no? exactamente. Sí, y realmente ahora si te pones a analizar, pues sí te das cuenta que sí tiene sus diferencias, ¿no? Pero digamos fue como la continuación de lo que en algún momento llamábamos alternativo, ahora se convirtió en indie, ¿no? Con Ujú. algunas características ya, si tú quieres ya analizarlo más a fondo, te das cuenta de que hay algunas, cosas un poco diferentes en cuanto a las Ujú. influencias y las épocas, simple y llanamente, ¿no? Pero sí es como la continuación de la mejor de lo que en los ochentas fue el rock pop alternativo, luego el rock alternativo y Sí, luego el indie, ¿no? el Que indie. ya desde entonces hasta ahora, pues así es como se llama y realmente, pues hemos estado prácticamente más de 20 años teniendo al indie como el rock principal del rock mexicano, Sí, ¿no? hoy en día. Y yo creo Ujú. que, yo lo he venido diciendo, no tengo nada contra el indie, creo que hay bandas increíbles dentro del indie. Obviamente hay muy buenas cosas de Zoé, Hello Seahorse, etcétera. Hay muchísimas bandas indie que han hecho cosas muy interesantes, pero creo que sí le ha faltado una sacudida, una nueva sacudida al rock mexicano, como ocurrió, por ejemplo, cuando todas estas corrientes de bandas que querían sonar como Caifanes y Maldita, y en los 90 surgieron otras bandas que llevaron el rock mexicano por otro camino. Y ahora ha sido difícil, ¿no? El indie se ha mantenido como el estilo principal y Ujú. predominante, ¿no? Y yo creo que hay otros movimientos musicales que podrían ser muy interesantes, ¿no? Ajá. Hay proyectos como, por ejemplo, que fusionan la música popular mexicana y el rock, ¿no? De una manera muy interesante. Y yo creo que ahí podemos ganar mucho en identidad, ¿no? Claro. Y que de repente en donde nos oigan, en cualquier parte del mundo, nada más por ese sonido te vas a dar cuenta que es una banda mexicana, ¿no? El otro día estaba yo viendo una banda mexicana que toca música celta, una banda que se llama Shamrock, y me di cuenta cómo esa música celta, hice esta reflexión, la puedes percibir algo de ello en The Cranberries, un poco en YouTube, etcétera, ¿no? O sea, como Sí. que sí es parte del ADN de una banda la música popular de tu país, ¿no? Sí, Y si exactamente. logras de alguna manera reflejarlo, no como algo para el turista ni nada, sino simple y llanamente como porque es parte de tu ADN y de tu escuela musical, Ujú. yo creo que ahí se pueden lograr grandes cosas. Claro, pues ahí tiene, cada banda tiene su sello, ahí está, por ejemplo, lo que hizo Chuck Moll en su momento, y hoy en día, por ejemplo, Los Cogelones, Ujú. por citar dos de las bandas Sí. mexicanas. Entonces, estos cuates tienen un estilo, y bueno, pues están funcionando como debe, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor es el caso que mencionas. Sí, bueno, yo me refiero, Los Cogelones me parece un proyecto interesante, coincido contigo. Creo que Ujú. tienen ahora el gran reto de ser una banda que evolucione en lo Ah, musical, eso ¿no? sí, claro que sí, Es un primer desde planteamiento de luego. decir, ponemos esto sobre la mesa y lo ves interesante, es mi muy Sí, particular sí, yo punto de también pienso vista, lo mismo. pero creo que Ujú. ahora el reto es esos elementos Cómo llevarlos maduran, ¿no? Cómo empieza a exactamente, ¿no? madurar el Que grupo. es un reto al que se han enfrentado muchas bandas a lo largo de la historia. Hablábamos de Café Tacuba, fue algo Sí, sí. similar y ellos lograron eso. Yo hablaba más poco como de bandas como Neoplen, como Ampersand, ¿no? Que Ujú. los ves a ellos es muy raro, ¿no? De repente ver a un cuate que está tocando la jarana y lo ves que la Sí. está tocando perfectamente y luego agarra la guitarra eléctrica y empieza a sacar unos
riffs ahí, unas distorsiones, y entonces te das Sí. cuenta que es verdaderamente un híbrido, ¿no? Muy, muy Ajá, especial, muy marcado. de alguien que verdaderamente vivió y se apropió de música popular mexicana, pero de igual manera ha escuchado rock también toda su vida, ¿no? Sí, Entonces, exactamente. creo que el rock mexicano, a mí me gustaría, es algo, una opinión muy particular, que no fuera la única tendencia, obviamente, pero que sí hubiera una tendencia más sólida de ese tipo de artistas, ¿no? Creo que somos un país Ujú. que tiene una cultura musical enorme y bueno, en general cultura de lo que me digas, ¿no? De De todo, todo. popular, de cine, etcétera, muchas cosas, ¿no? Que nos han caracterizado en diferentes épocas, ¿no? Y que nos han puesto, pues, en el imaginario de mucha gente y que no nos nutrimos de allí. Parece que no hay tantas bandas como ocurrió a lo mejor en los ochentas o en otros momentos, que sí estaban bebiendo de allí, estaban tomando elementos. Y yo creo que Ujú. haciéndolo en serio, como buenos músicos y fusionándolo de una manera natural, yo creo que se podrían lograr cosas increíbles y podría Sí. ser algo que nos ayudaría a lo mejor a volvernos a sentir orgullosos pues de lo De lo mexicano, nuestro. ¿no? Porque es un pero que le Ajá. ponen a los indies, ¿no? Que de repente Ándale. parecen cuates que acaban de bajar de un avión de Londres o de Nueva York, ¿no? Entonces de repente traemos nuestros Sí, colguijos, elementos que sean más como nuestros y que haya una música que suene moderna, pero también suene con esa raíz sí, tan claro. profunda, yo creo que podría ser muy interesante. Y hay bandas que lo están haciendo, pero no tienen el foco encima, ¿no? Todavía no, por los espacios. Ahorita me recordaste, hay una banda, no sé, todavía existe una banda alemana del famoso Krautrock, se llamaba Popol Vuh, ¿no? Ujú. Que es inspirada en nuestras raíces. Y eso es muy Exactamente, interesante y además de presumirse, porque pues, es una bandota de culto. totalmente, sí. Híjole, pues, ¿qué te puedo decir con eso? ¿No? Entonces, referente a lo que dices, es muy interesante ese dato que dices. Sí, yo creo que hay muchos elementos, incluso los instrumentos de origen precolombino, ¿no? Ajá. Metiéndolos en una serie de procesos y todo. Yo creo que pueden ser una herramienta que acabe de dar un sonido distintivo al rock Ujú. mexicano. En fin, yo creo que es lo maravilloso del rock, ¿no? Que es inagotable todo lo que se puede hacer. No es algo que, digo, yo creo que la imaginación en el reggaetón se les acabó como en 2 días, ¿no? Hicieron todo lo que se puede hacer de Pues reggaetón sí, y ahora lo único que han hecho es repetirlo hasta el sí, hartazgo. el mismo sampler, todo, Sí, lo ¿no? mismo, las mismas temáticas hablando de Este, cosas muy específicas el que ya mismo sabemos autotune. cuáles son, ¿no? El mismo autotune, todo igual. Y aquí es un universo que se ha expandido Sí, de es una un lienzo manera muy grande. totalmente, ¿no? Y que tiene todos estos caminos que están Ujú. abiertos para que pues muchos más jóvenes lo sigan caminando y que bueno, cuando nosotros ya no estemos aquí, pues siga Que habiendo, perdure. perduren 100, 200 años de rock. Y Ujú. para eso también hemos intentado crear una memoria histórica del rock Ujú. mexicano en la Fonoteca Nacional, ¿no? Sí, Para tener esta memoria, exactamente. porque así como es importante hacer cosas nuevas, es importante también tener una conciencia de todo lo que ha ocurrido, que este movimiento no empezó ayer, ni empezó con Zoé, ni empezó con Caifanes, sino que hay una Ujú. historia muy larga, ¿no? Donde hay muchos personajes que han sido los que han construido esta memoria y los que han construido esta historia, ¿no? Entonces, ahí en la Ujú. fonoteca estamos queriendo hacer una memoria sonora de la mejor manera, que es a través de los discos, ¿no? Sí, Hablábamos un poquito fuera del aire de pues, este ritual tan especial que era para de nosotros un disco. escuchar discos, ¿no? No ponernos el chícharo y estar ahí haciendo cualquier cosa y medio Ujú. oír, sino realmente apagar las luces, poner el cuadrafónico y dejarnos llevar a un lugar que no sabíamos realmente cuál era, pero sabíamos que era un Que viaje, lo ibas a disfrutar, exacto, ¿no? que era un viaje emocionante el que íbamos a emprender, ¿no? Ujú. Y esto se ha perdido, ¿no? Y a mí, yo lo lamento mucho porque es una de las cosas que más he disfrutado en toda mi vida, ¿no? La música. Y Sí, yo sí. creo que el hecho de que muchas generaciones actuales nunca hayan tenido ni una sola sesión en donde hayan puesto en unas buenas bocinas un vinilo o un CD a todo volumen, Ujú. se me hace verdaderamente casi increíble, Es ¿no? un placer y la verdad ahorita ya se volvió un lujo. O sea, quien hace eso o quien disfrutamos, finalmente todos los que estamos aquí, pues sabemos de lo que hablamos. Y eso que tú dices, eres una pieza tú fundamental porque
vas transmitiendo a las nuevas generaciones eso, ¿no? Con referente a la fonoteca. Eso es lo que queremos Sí. hacer, sí, transmitir esta memoria, ¿no? De tantos y tantos que han dejado ya sus discografías, cosas que a veces no son tan conocidas, pero que son sumamente valiosas E importantes e también. importantes porque han influido a los que luego sí se han convertido en muy famosos, ¿no? Y nosotros tratamos un poco de ir construyendo esa memoria en base a nombres que todo el mundo ubicamos, pero también a otros que han sido fundamentales viéndolo desde adentro, ¿no? Viendo desde adentro del rock mexicano, te das cuenta que este pilar que nadie ve, porque no está en la fachada, es súper importante y que si no hubiera existido, no hubiéramos podido construir este piso, por Así es. ejemplo, ¿no? Entonces, eso es también lo que queremos poner ahí y tenerlo para que la gente que quiera hacer una introspección lúdica, de investigación, de lo que sea, lo pueda tener a la mano, ¿no? Sí, Y sí, también exacto. estamos en esta labor de querer, estamos viendo ahí cómo hacemos una campaña que esperemos pronto poderla hacer para fomentar la cultura de escuchar los vinilos, ¿no? Qué padre que haya vinilos, qué padre que la gente compre vinilos, ¿no? Pero ojalá que los oiga, ¿no? Que los escuche, porque como decíamos, muchos, y yo tengo varios valedores, que compran los discos y pues, no los abren, porque a lo mejor ellos piensan en una inversión más adelante, pero, pues, híjole, pues, sí tienes que abrirlos y degustarlos, los saboreas, porque pues no tiene caso, nada más vamos a vivir una vez y que se queden ahí, no sé en manos de quién. Entonces ahí es donde O sea, se pierde como que todo. parece, parece mentira, pero se pierde la verdadera función que tiene, ¿no? Ajá. Y yo, o sea, Sí. lo que dijiste tienes toda la razón, ¿no? Conozco también gente que invierte su dinero en comprar vinilos de tirajes limitados y Ajá. luego los vende al doble o al triple. Sí. Entonces, no, eso ya se perdió ahí, Sí, ya, no, ya. el verdadero No, sentido de lo que es tener un vinil. Yo recuerdo perfectamente que ibas, lo comprabas, el ritual de abrirlo con cuidado, sí. de sacar y de empezar a leer las letras, mientras ya lo ibas poniendo y ibas viendo las letras, quién lo produjo, qué músicos Todo. tocaron ahí. Ajá. Y ahora, digo, no son todos, pero muchas de las generaciones actuales lo único que hacen es oír playlists que muchas veces no saben ni quién es lo que Ujú. están oyendo, ni les interesa, no saben, mucho menos quién Sí, está tocando exacto. ahí, de dónde son. O sea, antes había esta cultura de quererte meter a fondo en lo que estabas escuchando, Sí, ¿no? De dónde venía, de qué país, de de qué ciudad, todo. quiénes tocaban allí, quién lo produjo, ¿no? Sí, porque escuchabas una rola, a lo mejor ibas por un sencillo y ya te chutabas todo el disco y ahí, en ese paso, en esa escuchada, ya empezás a conocer que había más cosas en ese disco. Te das ese chance de escucharlo de pies a cabeza el disco. Exactamente. Entonces eso, la verdad es que es un placer escuchar un buen disco. Totalmente. Y yo creo que eso es lo que también tenemos que transmitir, ¿no? De darle a la música ese lugar, ¿no? Que no debió haber perdido nunca a través del MP3, que ya de por sí te da, es como si viéramos una película de ese tamaño, ¿no? Sí, O no, sea, no tiene no va a ser sentido. lo mismo que verla en el cine, ¿no? Ajá. La puedes entender, puedes ver algunas cosas, pero no vas a poder asimilar la experiencia No. como deberías. Y yo creo que en ese sentido, pues estaría bueno ver esa cruzada ahí. Si la vamos emprendiendo ahí, les voy avisando para que se sumen Ajá, ¿no? y Sí, vayamos ahí, sí, ¿no? porque así esto es la idea, o sea, fomentar todo eso. Nosotros siempre hemos sido amantes de la música, pero de lo físico. Muchas de las bandas que vienen, que son chavos nuevos que están abriéndose camino, nos traen CDs. Oye, este es mi material, incluso hay cassettes por ahí. Entonces eso está padre. Sí, O claro. sea, yo de chavo agarraba y veía, por ejemplo, el disco que me impresionó mucho de chavo, fue el Trilogy de Emerson, Lake and Palmer. Entonces, abrir el disco y ver Sí. la Que era historia que que se era un gateful, contaba. ¿no? Era... Ajá, sí, porque se abría Sí, sí, y sí. veías una onda así como si vieras hoy en día al Señor de los Anillos Ujú. o Krull, ¿no? Sí. Ese tipo de películas en una sola fotografía, Ya te así echaba a volar plasmada. Pum, y luego con la música, Sí, ¿no? claro. Con esos solos de teclado, ¿no? Ese tridente Sí, impresionante impresionante. que me sigue gustando. Entonces, eso era lo que Sí, te las llevaba. portadas de Yes, ¿no? De También Yes, increíbles. todas. Ujú. Pues yo recuerdo, por ejemplo, el Flash Gordon de Queen, que lo Claro. escuchaba y lo ponía, mi tío lo ponía, Ujú. y ya te imaginabas, ¿no? Y ya cuando veías la película, ya tenías familiarizado, es Sí, science fiction, sí, una sí, onda así. claro. Entonces, todo ese tipo de cosas, como dices, ya se perdió. Afortunadamente, todavía a nosotros nos alcanzó, porque ya somos casi cincuentones.
pero sí nos sentimos orgullosos de que nos tocó una Sí. etapa bien chida en la vida. Totalmente, y ojalá que los chavos se den esa oportunidad, ¿no? Yo creo que los grupos actuales que todavía se están preocupando por editar sus cosas físicas, yo creo que hay algunos que han entendido perfecto y de Sí. repente incluyen fotografías verdaderamente alucinantes arte, padre. o el arte lo intentan hacer muy, muy padre para que justamente ese objeto se vuelva algo valioso y que cree estos puentes con otros artistas, ¿no? Claro. Con fotógrafos, con ilustradores, etcétera, ¿no? Sí, Y exacto. volver a eso, que también es súper interesante, ¿no? Esta vinculación con otras ramas del arte. Sí, exactamente. Bueno, mira, Ricardo, tenemos el tiempo contado, sin embargo, todavía tenemos ahí unos minutitos para que nos digas en dónde te encuentran en redes sociales. Ok. Sobre todo, bueno, los que ya te conocen pues ya saben, ¿no? Pero Sí. las nuevas generaciones que se interesen por tu trabajo, que es muy interesante. Muchas gracias. Sí, pues nos pueden buscar, estamos en todas las redes sociales como R Bravo Rock. R de Ricardo, Bravo, que es mi apellido, Rock. Así me pueden encontrar básicamente donde estamos más activos es en Facebook, un poco menos en Instagram, de repente aparecemos ahí en X y estoy ahí con la idea de hacer algún material para TikTok. Yo creo que no podemos ignorar lo que está sucediendo con TikTok, Sí, es un sí. fenómeno y creo que si bien al principio a mucha gente nos causaba, de ciertas generaciones, Sí. nos causaba cierta reticencia, Ajá. creo que ahora nos damos cuenta de que ha habido gente que le ha sabido usar esta herramienta y ha creado contenidos súper interesantes de todo tipo de temas. Sí, así Entonces, por ahí ojalá que pronto pueda dar la sorpresa de estar compartiendo historias que tengan que ver con discos y eso a través de TikTok. Sí, fíjate, ahorita quedamos porque estábamos hablando de las viñetas, yo también renuente el TikTok, pero dije, no voy a subir tonterías, voy a subir algo que valga la pena, ¿no? Y ahorita ya voy en 11,400 seguidores, de la onda de Buenísimo. las viñetas. Entonces, podemos pasarnos algunas, tengo Ok. algunas interesantes. Buenísimo. Y estaría súper padre que Claro, intercambiáramos, claro. porque son como las estampitas, ¿no? Esta la tengo, esta no. Sí. Entonces parecemos como niños en ese sentido, pero pues ha funcionado, ¿no? Totalmente, yo creo que hay que irse adaptando y hay que ir aprovechando Sí. todos estos canales. Digo, al final de cuentas, las cosas son así es donde la gente se está acercando a la comunicación, en este caso abrazando mucho TikTok, pues hay que tratar de crear contenidos Sí, de y calidad, difundir inteligente. lo que nos interesa difundir, Así ¿no? es. Y- No ponernos a contar chistes y eso, porque pues igual Somos no es lo malísimos nuestro, para eso. pero lo que nos llame, ¿no? Lo que nos llama exactamente. ¿Algo que quieras agregar, Ricardo? Pues bueno, yo quisiera decirles que para mí siempre es muy interesante contactar con gente que le interesa esta historia del rock mexicano, ¿no? Todo por ejemplo, yo tengo una discografía que va de 8,000 discos de rock mexicano, Está bien ¿no? impresionante. Sí, la verdad es que ha sido un trabajo de muchos años y lo que nos interesa pues es compartir y todo esto y por eso estamos regresando a hacer eventos en la Fonoteca Nacional, presenciales. Entonces, pues conéctense en esta posibilidad de las redes sociales Sí. para que estemos conectados y la gente que pueda acompañarnos de repente en estos eventos o intercambiando información, pues siempre es muy interesante hacerlo. Sí, Ricardo, toda la información de la fonoteca lo manejas en tus redes Sí, sociales. ahí obviamente la Fonoteca pues tiene muchos tipos de eventos, de muchos tipos de música y bueno, también comparte lo de rock, pero yo específicamente estoy llevando más esa parte, ¿no? Ok. Le doy dando un poco más de difusión y también queremos hacer otras cosas con esta Fonoteca de rock mexicano tan grande, ¿no? Esto que les decía de la idea de hacer sesiones en donde podamos escuchar los vinilos y que incluso los que tienen vinilos estaría genial. que nunca lo han oído, pues convencerlos de que lo destapen, lo pongan y verdaderamente se metan a un universo musical que aún escuchando el disco ya muchas veces en MP3 no lo han descubierto del todo. No, y que llevamos a los chavos, ¿no? Para que no perdamos eso. Exactamente. Muy bien, Ricardo. Bueno, pues quiero darle las gracias. Muchas gracias, No, hombre, Ricardo. gracias a ustedes. Te agradezco A ustedes. muchísimo. Hombre, Vamos gracias. a darle un aplauso Gracias. al maestro Ricardo Bravo, que nos hizo el honor de estar aquí en el otro lado del rock, dentro del estudio 1976. Estamos por cerrar la 4ª temporada, señores. Nos vemos en el próximo Enhorabuena, programa. felicidades. Muchas gracias, Ricardo. Hasta pronto.